Pero ¿cómo la hacen de Pemex? Diría Rafael Barajas, el fisgón. Llevamos ya más de 15 días y el conflicto magisterial está estancado entre el laberinto de mentiras que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum y las estructuras patriarcales que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ni hablar. Es algo menos que un florero en el escenario político mexicano. Los de la coordinadora hacen una demanda justa la verdad, pero también exagerada. Piden un aumento del 100% al salario de los maestros en México. ¿Por qué es justa y por qué es exagerada? Justa porque muchos maestros ganan por debajo de la línea de pobreza. Por ejemplo, la maestra de mi hija, la maestra actual de mi hija, a quien yo admiro porque tiene una predilección por la danza y hace lo posible por fomentarla, gana 12,300 pesos al mes. Otra maestra a la que yo también admiro mucho, que fue maestra de mi hija y que tiene una predilección y una habilidad por la lengua de señas mexicana, Iyari, gana lo mismo, 12,300 pesos al mes. Ni hablar de la maestra Luz del Cebatis 132, una maestra con postdoctorados a los que la corrupción tolerada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador le guardaron una plaza de 6,000 pesos al mes. Ni qué hablar también de esos maestros nuevos que con postdoctorado apenas es lo que alcanzan, una plaza de 6,000 pesos al mes. Con el nuevo esquema impuesto por López Obrador de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Bajo esta lógica, las reivindicaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tienen lógica, son justas. Pero lo que no hablan y de lo que yo no les he hablado es que tanto la maestra Iyari, la maestra Erika y la maestra Luz trabajan medio tiempo o menos o alrededor de medio tiempo. En primaria, las jornadas laborales de una maestra, por ejemplo de la maestra Erika Iyari, son de 4 horas y media al día. Ellas laboran, si mal no recuerdo, en el turno de la mañana. Si se hiciera un acuerdo, una excepción, y se le concediera a todo aquel profesor que lo desee duplicar su carga laboral, estaríamos hablando que se podría duplicar el sueldo sin necesidad de un aumento al 100%, simplemente dándole la opción de tener más horas frente a grupo. Cierto que en el caso de la educación básica, específicamente en el caso de las primarias, 4.5 horas por 2 da a 9 horas. Y aquí yo creo que es más fácil tratar de conciliar cómo compensar ese exceso de carga laboral de 1 o 2 horas que duplicar en automático el sueldo y meternos en palabras mayúsculas de tener que hacer una reforma fiscal para aumentar más impuestos, de tener que hacer una reforma fiscal para aumentar los impuestos. Eso sería, la verdad, muy complicado. Yo creo que con un salario de 23,000 pesos para la maestra Vianey, los docentes nos ubicaríamos en la línea de la justa medianía. Con este ingreso, incluso mientras se soluciona el problema de las pensiones, que entre otros factores influye la megadeuda que significó el Fobaproa, el megarrobo del Fobaproa y otros robos que ha habido y que sigue habiendo, no de la misma magnitud, pero también muy cuantiosos, como por ejemplo el de Segalmex, que sigue en la impunidad. Mientras México mejora sus finanzas y se sanan todas esas deudas injustas que tiene que cargar el pueblo mexicano y se encuentra un
una solución en el mediano plazo, hablemos de 5, 10 años. Los maestros con sueldos de 24,600 pesos, como por ejemplo la maestra Vianey Uyari, podríamos incluso aportar hasta 2 o 3 mil pesos mensuales para el fondo de pensiones actual, e incluso otros 1,000 pesos para algún esquema, un fondo de pensiones alterno, innovador, experimental. De momento, como les digo, las maestras de primaria que irían a trabajar jornadas de 9 horas se puede compensar de diversas formas. Una es incrementando las vacaciones. Estaríamos hablando que trabajarían 10 horas extras cada semana. Es pesado trabajar 9 horas. Bueno, yo creo que se puede llegar a un acuerdo sobre eso. 2. Realmente la burocracia en México es algo muy injusto históricamente. La burocracia trabaja 35 horas mientras la clase obrera trabaja 48 horas. Es algo muy injusto. Sí es cierto, los maestros nos llevamos muchísimo trabajo extra y más si eres educación media superior, ¿no? Pero bueno, esto es también cuestión de vocaciones. Lo cierto es que la jornada laboral del profesor puede mantenerse entre 35 y 40 horas y sería difícil, pero justo, igual, con un sueldo que te garantice la justa medianía, pues vamos todos poniendo nuestro granito de arena. Lo cierto es que sí. Lo más clave para aumentar al doble el salario de los maestros es dándole la opción a quien así lo desee, porque no a todos les interesa, subir a tiempo completo o a 3/4 de tiempo. O inclusive, si las jornadas semanales van a ser de 42 horas para algunos maestros, tener la opción de que ciertos años laboren en 3/4 de tiempo, que la ocupación de plazas sea más flexible. Ok, un año yo trabajo 42 horas a la semana, el siguiente año quiero trabajar 3/4 de tiempo, quiero trabajar 35 horas. Bueno, yo creo que eso es más fácil que estarnos peleando el magisterio con la presidenta y que si quién es más mentiroso que el otro, que ya se comprobó que yo creo que los dos tienen bastante, aunque más la presidenta. Y bueno, como decía Sun Tzu, lo importante es llegar a un acuerdo armonioso, o como diría Jean Piaget, lo importante es coordinar puntos de vista. Y no se olviden, jóvenes, la sociología y la filosofía son un deporte de combate. Por último, si se crearan plazas de 1/4 de tiempo, que de hecho ya lo hay, la maestra Luz tiene una plaza de 1/4 de tiempo, ella gana 6,000 pesos al mes, para ser precisos 5,991 pesos al mes, porque nada más trabaja 12 horas. Y eso es lo que está repartiendo la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en educación media superior. Un acto ultra neoliberal y ultra corrupto. ¿Por qué? Porque la presidenta y la SEP no se atreven a tocar ni con el pétalo de una rosa a esa enorme entrada de dinero en condiciones de poca transparencia que significa la educación media superior, específicamente los subsistemas federales, que cobran cuotas a discreción y nadie los fiscaliza. Que cobran cuotas a discreción y nadie los fiscaliza ni se atreve a fiscalizarlos, aunque ello viole el interés de niñas, niños y adolescentes por ejercer su derecho a la información.